Nuevamente, amigos, Escenario Social, un espacio generado para nuestra ciudadanía y para la conversación. Fíjense que quedamos en el bloque anterior hablando un poco de orden público, con eso terminamos, ¿cierto? Y a partir del orden público, insisto, reprochables son los saqueos, reprochables son los incendios, reprochables el vandalismo, pero sin embargo nos damos cuenta que existiendo una tremenda crisis, una profunda crisis de institucionalidad, una profunda crisis en el régimen presidencialista que no ha dado el ancho, una crisis profunda en la iglesia, una crisis en Carabineros, una crisis en el Congreso. Las encuestas hablan, esto no lo estamos inventando 3%. Nosotros, las encuestas hablan solas. Una crisis profunda de los partidos políticos de representación, y una crisis sin duda del sistema neoliberal. En esta crisis, sabiendo de que los tribunales de justicia, que son uno de los poderes del Estado, ¿cierto?, debieran deliberar o debieran sentenciar actuaciones delictuales, ajustándose precisamente a este principio reflexivo que tiene que ver con la imparcialidad, nos encontramos con desempeños como los de la magistrada Andrea Acevedo, donde sin perjuicio de que en el fondo y siguiendo la línea, ¿cierto?, de lo que fue su determinación con respecto al carabinero que conducía el camión, que terminó atropellando a esta persona que salía del estadio en Santiago después de un partido de fútbol, agregarle elementos personales, prejuicios valóricos, da la impresión que eso no ayuda mucho y en nada, creo yo, Alfredo, ¿no? Sí, bueno, mira, yo creo que las declaraciones de la jueza, bajo mi punto de vista, quizás no son las más adecuadas. Existe un viejo axioma que dice que los jueces hablan a través de sus fallos, a través de sus sentencias. Incluso viene de larga data, ¿no? Judice se dice et loceri ad sententias tu suas. O sea, los jueces hablan por sus sentencias, por sus fallos. Y además eso ha sido una tradición en Chile. El Poder Judicial ha sido bastante respetuoso de ese axioma, de esa premisa. Entonces, realmente, bajo mi punto de vista, es un poco, digamos, llamativa estas declaraciones de la jueza, que están un tanto cargadas yo creo, de algunos elementos de carácter discriminatorio. Pienso que cualquier persona que pierda la vida en este país, por lo menos esa es mi convicción, cualquier persona, sea hombre o mujer, sea viejo, sea joven, sea civil, sea de la Fuerza Armada, sea carabinero, sea manifestante, para mí es una tremenda tristeza y una tremenda preocupación. Entonces yo creo que cualquier persona que pierde la vida, digamos, es un hecho lamentable en este país. Creo que la jueza debió haber correspondido a este viejo axioma. Los jueces hablan a través de sus sentencias y de sus fallos. Las opiniones personales podrá tenerlas como las tenemos todos, pero una persona que es agente del Estado tiene que hablar en esa condición, en esa calidad. Bueno, lo que no impide que en su ámbito privado pueda expresar la opinión que estime conveniente. Sin duda. Esa por lo menos es mi convicción. Sí, ahora hay una cosa que no hay que dejar pasar, porque cuando la jueza hace todo este relato, ¿cierto?, en la sentencia, ella dice, claro, que al carabinero no le están tirando flores y por lo tanto cualquiera reaccionaría de una manera similar, tratando de escapar y de que el vehículo no se dañe ni los ocupantes del vehículo. Pero resulta que el que escapaba no era cualquier persona, si el que escapaba era un agente del Estado, formado por el Estado, que supone que tiene una preparación distinta, y entonces es el Estado y no un privado como cualquier otro. Por lo tanto, la reacción tendría que haber sido diferente. Es que el Estado no es igual que el administrado, esa cuestión es clara, y de hecho en todos los otros ámbitos del derecho se le exige un estándar mayor al Estado justamente por lo mismo, porque no es igual al privado. Por lo tanto, su comportamiento debe ser diferente, su comportamiento debe ser ejemplar, y además, de todas formas, a un privado que hace exactamente lo mismo le acusan por ley Emilia y un montón de cuestiones más. Entonces, yo creo que aquí hay un problema también de fondo en establecer de que el carabinero debe entender
que él es un agente del Estado y como tal tiene un estándar superior. El carabinero no puede insultar ni debe insultar a una persona cuando la está deteniendo, eso es innecesario. No puede, no tiene por qué ser grosero para ejercer su labor. Ya está limitando, perdona, mira, me acordé de algo, ya está limitando profundamente uno de los bienes jurídicos que protege la Constitución. La Constitución dice la vida, la libertad, el patrimonio. Ese es el orden de protección, ¿cierto? Genérico que tiene nuestra Carta Fundamental. Pero además, cuando uno insiste con esta cuestión de los protocolos, mira, y voy a tocar el tema de Antofagasta a propósito del furgón que le tiraban la molotov dentro, ¿cierto? Sí. Yo encuentro lamentable que haya ocurrido eso, es condenable absolutamente, pero hay una cuestión que no podemos dejar pasar, pues ¿cómo es que abrieron la puerta? O sea, que no hay un protocolo para dejar la cuestión con pestillo, como cualquiera en su sano juicio, si ve que hay algún barrio peligroso, deja los vehículos con pestillo cuando va manejando. Y los carabineros aquí le abrieron la puerta con tanta facilidad para tirarle la molotov dentro. Entonces, ahí hay clara evidencia de la incompetencia. Esto ya es incompetencia, esto es desidia. Si hay 20 cabros chicos aquí haciendo tira al centro todas las noches, ¿cómo es posible que el carabinero no pueda ser capaz de detenerlo? Y sin embargo siempre tenemos detenidos o lesionados en las manifestaciones. Y es porque hay incompetencia, absolutamente incompetencia. Carabinero hasta aquí se ha convertido en ejército pretoriano y no entiende cuál es su función. Cuando tú entrevistas a algunos carabineros y encuentran que es normal desnudar a una persona, es que no saben cuál es su trabajo, es que no tienen la formación apropiada en derechos humanos, es que, insisto, aquí hay un amplio rango de cosas que hay que empezar a cambiar y claro, no hay que hacerlo contra Carabineros el cambio, es con Carabineros, ellos son parte de la sociedad y tienen que entender que hay cosas que están haciendo mal y las tienen que mejorar, pero no por eso vamos a quedarnos sin policía, porque alguien tiene que hacer el trabajo. Tal vez no en esta forma, tal vez no con esta institución, tal vez la misma pero mejorada, pero es una reflexión profunda que hay que hacer. Sí, es un poco lo que hablaba Alfredo, que tiene que ver ya lo más básico quizás con la preparación. Habían estudios, yo recuerdo, ¿cuándo se implementó la reforma procesal penal en Magallanes? En el año 2002. ¿No? Bueno, tú fuiste uno de los pioneros en la institucionalidad de lo que es el Ministerio Público. Aunque haya gente que no lo quiere reconocer, yo me hago cargo de lo que estoy diciendo, pero hay que reconocértelo, Alfredo, eso, ¿no? Muchas gracias, pero mira, el tema, la reforma empezó el año 2002. O sea, específicamente a mí me tocó ingresar en abril del año 2002 y junto con el fiscal regional de aquella época, que era don Pedro Corti, no existía nadie más, éramos los únicos dos personajes, e implementar todo lo que es el tema de recursos humanos, el funcionamiento de la institución, y la reforma en sí empieza en diciembre del año 2002. Déjame hacer un paréntesis ahí, mira, porque lo que yo quería decir... La aplicación de la reforma, no te olvides que esto fue gradual en diferentes partes del país. Pero pienso en Magallanes porque evidentemente este programa fundamentalmente implica, digamos, o trata de buscar espacios en nuestra ciudadanía magallánica. Pero ¿por qué tocaba el tema del 2002, el inicio del Ministerio Público aquí en Magallanes? Porque ya en esa época habían estudios que le encargó la institución a la Universidad Católica, si mal no recuerdo. Creo que la Universidad Católica de Valparaíso, ¿cierto? No se medía potencialmente el número de causas que iban... También se medía quiénes iban a auxiliar. Y los auxiliares del Ministerio Público son las policías. Los organismos de seguridad, las policías. Y ya había diferencia con respecto al proceso de formación, y esto lo decía el estudio, no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo Cristiano, no lo está diciendo Alfredo, esto está en un estudio. Y ya había diferencia respecto al proceso de formación. Entonces, quiero volver al tema de la jueza Acevedo, porque fíjense que habiendo problemas en el proceso de formación, una de las críticas que hace el Poder Judicial es que tanto el Ministerio Público, auxiliado, ¿cierto?, por la fuerza pública, las policías, no llega con pruebas suficientes como para que ellos puedan tomar buenas resoluciones, ¿ya? Ahora, el tema de la buena resolución tiene que ver con una práctica exclusivamente jurídica y no personal. Lo personal queda para la casa, lo personal queda para el ámbito de los amigos, probablemente. Y la jueza, en su intervención, certeramente se refiere al lugar físico, ¿cierto?,
y genera su análisis jurídico o fundamento a su análisis jurídico, indicando que a lo mejor habría existido, ella aún no lo sabe, exposición imprudente al daño por parte de esta persona que falleció. Habría que haber analizado si estaba o no en estado etílico, fíjense, y lo otro es si estaba habilitado para cruzar. En esos 3 elementos ella dice, establece como una suerte de hipótesis que no está fundamentada, porque hay que esperar el informe de la CIAT, y aquí es donde yo me apoyo, ¿cierto?, en el tema de los medios de prueba. Les pregunto a ustedes, en lo más fundamental, en sus familias, si no tienen información relevante, están en condiciones de lanzar frases poco felices que de alguna otra manera afectan a la familia, ¿cierto?, de las personas, a las personas que conforman la familia, ¿cierto?, de este muchacho que falleció, a la ciudadanía en general, que está observando, ¿cierto?, y que está empoderada por la información que maneja, respecto de cómo nuestros jueces están fallando, y en la crítica, que es cosa de leer las redes sociales, la crítica no solamente de la ciudadanía, sino que las críticas de sus pares a cómo ella defendió su reflexión jurídica, Cristian. Sí, lo que pasa es que ahí hay un sesgo, por si la persona cuando empieza a hacer todas estas cosas que pueden haber ocurrido, tal vez pasó esto, tal vez esto otro, esos son prejuicios, porque si está la evidencia, uno cita la evidencia, pero si no está la evidencia no puede hacer un tal vez. Entonces es lo mismo que pasa cuando se toca el tema mapuche, también hay una discriminación, ya se presupone que son violentos. En el caso porque el barrista era Colo-Colo, ya se presupone que está ebrio, porque era una barra, entonces hay un presupuesto injusto, hay un presupuesto mal hecho, y además, como aquí Alfredo señala, los jueces tienen que hablar a través de la sentencia, y eso implica un estricto apego a sancionar en función de las leyes y las cuestiones que realmente están probadas, no a prejuicios, ni a supuestos, ni a doctrina, ni a morales. De manera que hay un principio aquí que se está fallando, y es el debido proceso y la interdicción de la arbitrariedad. Eso no puede ser, porque lo que se le exige como estándar al Estado, y la justicia es parte de lo que es el Estado, es que tenga un comportamiento razonable, estándar, y no que exista una justicia para algunos y otra justicia más severa para otros. Prueba de ello es cómo se tratan los delitos económicos. Prueba de ello, aquí está lo que estamos viendo en la jueza, cómo ella hace estas reflexiones solo porque ve el escenario, ve el ambiente, ve quiénes eran los intervinientes, pero si aquí lo que ocurrió es que mataron a una persona, y el que lo mató, que lo atropelló, no lo auxilió y huyó del lugar, y eso ahí está sancionado en otra ley, que es la ley de Emilia. El carabinero, perdona que te interrumpa, Cristian, el carabinero en su relato señala que él estaba estacionado y recibió la orden, cuando empezó a ser agredido, recibió la orden de que se retirara del lugar. Eso es sinónimo de huir de... Pero él cuando él atropelló a la persona, huyó. Por eso quise intervenir en lo que eso, si da lo mismo la orden que haya recibido. Oye, esto es lo mismo cuando dicen, no, es que yo tuve la orden de matar. ¿Qué orden de matar? Por Dios, si el que mató es tan culpable como el que me dio la orden. Si las personas son racionales. Y por último, si la persona está armada, ¿por qué no se rebeló en contra de la persona que le está dando órdenes? El proceso de reflexibilidad y en la formación probablemente, y aquí quiero tocar un poco el tema de lo que significa la policía. Lo que pasa es que, mira, uno no puede hacer caso a órdenes estúpidas y absurdas y órdenes ilegales. No porque uno sea un subordinado tiene que hacer caso a que, bueno, hay que expropiar los dineros, hay que robarse la plata, hay que no pagar los impuestos. Esas cuestiones son delitos. Yo no voy a ser cómplice, uno tendrá que denunciarlo, renunciar, no sé, pero no es excusa que recibió la orden de abandonar el lugar. Eso no es excusa. Bueno, ahora hay un tema más profundo, ¿no? Cuando tú estás frente a un delito de este tipo o de otros, digamos, que están catalogados en nuestro Código Penal, existen 3 verdades, ¿no? La primera, lo que realmente sucedió. La segunda, la verdad histórica. Y la tercera, la que establece el juez en base a los medios de prueba que tiene a la vista. Que se va a reconstruir, que es la verdad jurídica. Claro. Entonces, el tema es bastante delicado, y sobre todo cuando uno escucha este tipo de intervenciones. Pero esto me recuerda a mí un famoso libro que salió recientemente en Argentina, que se llama La justicia mediática, es de un famoso abogado y profesor argentino. La justicia mediática cuando los periodistas quieren ser jueces o cuando los jueces quieren ser periodistas.
Entonces aquí estamos, digamos, ambas cosas son perniciosas para mí, bajo mi punto de vista, pero yo creo que si bien es cierto la justicia es un ideal, es cosa de ver, digamos, las informaciones, las entrevistas, las redes sociales, la opinión de jóvenes, que a uno incluso lo paran en la calle a preguntar: oiga, don Alfredo, ¿cómo tal cosa? Yo soy profesor, además tengo alumnos que me preguntan. Entonces hay suerte, como la justicia está vista como un ideal, que a eso tenemos que propender, existe un desconcierto en la ciudadanía con este tipo de situaciones. La propia presidenta de los magistrados a nivel nacional, la magistrada Piñeiro, si no me equivoco, sí, ha hecho declaraciones al respecto. Sí, creo, fíjense que a propósito de la existencia de esta policía, como tú bien decías, Alfredo, uniformada, esta policía militar, y aquí viene lo que también tú conversábamos contigo, Cristian, el cumplimiento de la orden, ¿cierto? Y siendo militar, este funcionario, entonces no existirá una incompatibilidad entre lo que significa ser militar y lo que significa ser policía, ¿ya? Y por ahí tiene que venir un poco entonces la reforma profunda que hay que hacerle a una institución, o que es militar o que es policial. ¿Se fijan? Sí, porque si efectivamente yo incumplo una orden, estoy incumpliendo deberes militares. ¿Se fijan? En consecuencia, se me asocia a un ilícito que es perseguido en una ruta en paralelo a la justicia ordinaria, que es la justicia militar. ¿Se fijan? Claro. Entonces, hoy en día, insisto en el concepto, siglo XXI, ciudadanía muy empoderada, una nueva forma de vivir la ciudad, con jóvenes que ven la responsabilidad de manera distinta a como la veíamos nosotros, la responsabilidad social. ¿Se justifica tener una policía militar, una policía uniformada? No se justifica en absoluto, porque tampoco se justifica que tenga esta segregación entre oficiales y tropas. Si tiene que ser una cosa más pareja, eso puede estar bien en las Fuerzas Armadas, pero militar no. Y por otro lado, mira, yo creo que lo que Alfredo aquí señaló de la formación, inclusive en filosofía, en valores, es muy importante, porque el primer mandato y la primera orden está en la ley, que se la dio el pueblo. ¿Ah? Entonces, si alguien, un superior, da una orden que es contraria a la ley, no hay por qué obedecerlo, si hasta está desobedeciendo el mandato principal, que es la ley. Entonces, hay una cuestión ahí que entender cuál es la jerarquía, cómo se construye el Estado, cómo finalmente está el imperio de las leyes, y por último, yo creo que tiene que haber una mayor penetración de que se trata de una policía al servicio de la sociedad civil, ¿ah? Y que no es una suerte de guardia pretoriana para la protección del statu quo. Existe una brecha tremenda, veo yo, entre las instituciones que conforman la institucionalidad del Estado y la ciudadanía por su parte, ¿cierto? Que sí existe una brecha, entonces da la sensación de que esa brecha aumenta más, ¿cierto?, cuando se fortalece más el Estado con un régimen como el presidencialista. Quizás una de las discusiones que tenga que hacerse, lo vimos en algún programa, recordarás, Cristian, sí. Alfredo, en un programa lo conversamos acá, quizás una de las discusiones es si necesitamos seguir con este régimen presidencialista que es absolutista, básicamente. Sí, y un detallito solamente, antes de que Alfredo intervenga. Lo que pasa es que también hay otra cosa, que hay una no sé, una obcecación por el orden y por definir todo y porque todo tiene que estar regulado. Entonces también respecto a la sociedad civil se le pide orden y organización. ¿Y por qué tiene que estar ordenado un movimiento u organizado de cierta forma un movimiento? A los partidos políticos se les va a poder exigir eso, pero después otros grupos intermedios, no sé por qué tendrán que tener necesariamente una directiva. A lo mejor solo se reúnen por una motivación y se disolverán después cuando esa motivación está resuelta. Entonces de repente también se exige que el movimiento social tenga líderes,
¿Y por qué tiene que tenerlo? Hay un partido que se armó hace poquito y que ya dos de sus principales figuras se bajaron del partido. Bueno, pero hay... No recuerdo el nombre. Pero ahí tú tienes El Partido por la... Gracias, Alfredo, gracias por la precisión. El Partido por la Dignidad. Ya, pero ahí tienes algo que dejó de ser movimiento social porque tuvo conciencia política y pasó a ser movimiento político. Entonces hay que diferenciar lo que es el movimiento social, que no tiene conciencia política, es apolítico, y inclusive son movimientos prepolíticos, versus que cuando los movimientos toman conciencia política y se transforman en grupos políticos reales. La influencia que pueden generar entonces en consecuencia en la sociedad. Exactamente, y ya se desde su forma de pensar, desde su forma de ver las cosas. Claro, eso pero no es reprochable tampoco. Sí. No, pero no se puede pensar que todos los movimientos sociales van a terminar en movimientos políticos. No se puede pretender que todos los movimientos estudiantiles van a terminar con diputados electos. No se puede pensar que todos los movimientos sindicales van a terminar con diputados electos. No sería una suerte de carrera una carrera presidencial, una carrera política. Claro. Existe la carrera porque tenemos políticos que llevan muchísimos años. Sí, bueno, hay algunos que han hecho esa precarrera. Bueno, también, pero creo pensar de que son hechos, digamos, únicos, aislados, o que se ha dado a las circunstancias. Ahora, tú tocaste un tema muy especial, el tema del presidencialismo. Yo creo que en Chile tenemos, y ese es un tema que hay que pensar, tenemos un presidencialismo exacerbado. O sea, el presidente de la República es una suerte de monarca. Es casi fanático. No estoy hablando, por favor, solamente del presidente Piñera para que nadie se sienta ofendido. Estoy hablando de todos los presidentes. Claro. El cargo al final. El cargo de presidente de la República. El cargo de presidente de la República en Chile tiene una cantidad de poder o de poderes que llega a ser casi un monarca. De partida hay temas que son de iniciativa legislativa que son absolutamente exclusivas del presidente, donde por usar un lenguaje más coloquial, donde los diputados, los senadores podrán patalear todo lo que quieran en representación, entre comillas, de sus electores, pero si el presidente de la República no tiene la iniciativa, sobre todo en proyectos y fundamentalmente en proyectos que involucran recursos o del erario nacional, no existe ninguna posibilidad. Y también tenemos un tema nosotros, aparte de eso, con una cierta crisis, aparte del presidencialismo, que exacerbado a mi juicio, que es una cuestión que habrá que revisar a la luz de una nueva constitución, tenemos también una verdadera crisis del sistema representativo. Congreso. Al Congreso. También habrá que pensar y también habrá que buscar ejemplos. Solamente les cuento lo siguiente. En Suiza, que es un país que tiene muchas bondades, existen... Y debe tener defectos también, como nosotros. Por supuesto, como toda sociedad, pero existen en 3 cantones de Suiza, son una suerte de provincias, digamos, departamentos, ¿no? Existe, obviamente, la democracia representativa, pero para algunos aspectos que atañen y afectan directamente a la sociedad, existe la democracia directa. ¿Qué significa eso? Que los propios ciudadanos votan por el presupuesto, en ese caso en estos cantones, y por situaciones que los afecta a ellos directamente. En Chile esa situación, no estoy diciendo que nos volvamos porque somos una sociedad aquí de 16, 18 millones de habitantes, mucho más grande, que nos volvamos o que tengamos una representación directa en que cada persona decida directamente y dé el mandato para que se hagan las cosas. Para eso tenemos los representantes, los parlamentarios. Pero yo sí creo que en algunos aspectos de nuestra vida debiésemos tener, como en el aspecto previsional, por ejemplo, una democracia directa. Donde los ciudadanos se pronuncien. Sí, a propósito del concepto de democracia directa, solamente nos queda poco espacio en el programa. Perdón, quisiera consultarte, algo dijiste en algún programa también, Cristiana, y me pareció muy asertiva tu reflexión. Por eso te pregunto, quisiera a lo mejor algo señalar con respecto a si necesitamos un sistema bicameral, muy brevemente. Bueno, no solamente la pregunta presidencial y a lo mejor un primer ministro y un presidente, también puede ser preguntarse sobre lo bicameral o unicameral, claro. Pero también preguntarse sobre otras cuestiones como esos órganos autónomos, sí, como la Contraloría, si deben ser colegiados. La Contraloría, la Fiscalía, la Contraloría. Claro. Autónomos, claro. Autónomo está bien, pero autónomo con una sola persona o autónomo colegiado, para que la cuestión
constantemente un poco más diluido. Sí, claro. Y lo otro, el cruce de poderes, bueno, y por otro lado también los gobiernos regionales, yo creo que son importantes. La descentralización de la cual los gobiernos que van a... O sea, hay que sincerarse si va a ser desconcentración o descentralización, pero sincerarlo y ver entonces qué es lo que va a haber. La autonomía para los municipios, mayor o más atribuciones, no sé. Antes de irnos, Cristian o Alfredo, ¿es necesario postergar la elección de gobernadores? Mira, no tengo una... ¿Sí o no? No, es que es difícil, no me gusta la pregunta. No postergarla, no... Mira, no estoy tan seguro. Porque la verdad de las cosas que yo creo que justamente en la crisis que estamos necesitamos más democracia y profundizar la democracia. Yo creo que bajo ese punto de vista entiendo que no es necesaria, de que no tiene que postergarse. Muy bien, Cristian. No tiene por qué postergarse y además para que la gente lo tenga claro, los gobiernos regionales existen del año 92, entonces decir que no están claras las atribuciones y bueno, y que lo que han hecho todos estos años los gobiernos regionales. Claro. O sea, creo yo también que no es necesario que se postergue. Es un ejercicio democrático. O sea, si se va a postergar algo, claro, o que se elimine entonces derechamente el cargo de delegado presidencial. Claro. Ese cargo de delegado presidencial nadie lo entiende, porque va a ser como una suerte de poder detrás del trono, un señor medio incógnito que va a representar al presidente de la República. En términos protocolares, la verdad que está bien nebuloso. Fíjense que y en términos protocolares está por sobre la figura del gobernador, se fijan, solamente en términos protocolares. Bien. Bueno, lo más probable es que el gobernador sea el que designa al delegado, pues si en un régimen así lo que prima son los poderes políticos y al final las ternas que se presentan van a estar influenciadas por los votos que se tengan detrás. Muy bien. Gran programa, gracias por las apreciaciones, Cristian, gracias Alfredo. Esto es Escenario Social, diseñado, como decimos siempre, para nuestra gente, para esta ciudadanía que se encuentra empoderada, de manera que podamos integrarla a este diálogo, de manera que pueda ser oída. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. No, gracias. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila.